Ejercicio 1.33. Una espeleóloga está explorando una cueva. Sigue un pasadizo de 180 metros al oeste. Luego 210 metros, 45 grados al este del sur. Después 280 metros, 30 grados al este del norte. Tras un cuarto desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial. Determine con un diagrama a escala el cuarto desplazamiento, magnitud y dirección. ¿Qué tal, amigos? Bueno, después de haber leído el problema, el ejercicio, vamos entonces a explicar el diagrama. Nos dice que el primer desplazamiento de la persona es 180 metros y va en dirección del oeste, o sea, hacia la izquierda. Vamos a decir que el norte es hacia arriba, el este a la derecha y el sur hacia abajo. Después nos dice que tiene un segundo desplazamiento de 210 metros con un ángulo de 45 grados al este del sur. ¿Qué significa al este del sur? Vamos a ver. Entonces, el segundo desplazamiento nos dice que es al este del sur. Vamos a dibujar cada vector que hacemos, lo dibujamos uno detrás del otro. Entonces dibujamos este que está aquí a la izquierda, después dibujamos este segundo, después dibujamos este tercero y después dibujamos este último. Nos dice que 45 grados al este del sur. Al este del sur sería lo siguiente. Que es, ¿cómo dice? Al este del sur. O sea, yendo al este, partiendo del sur. O sea, yendo al este, partiendo del sur. El sur queda hacia acá abajo y el este queda hacia acá. Entonces, ese ángulo que va de aquí para acá es de 45 grados, nos dice el ejercicio. Yendo al este, partiendo del sur. Eso es lo que significa al este del sur. Bueno. Ahora bien, cuando vamos a hallar las componentes de este segundo desplazamiento, queremos entonces que la componente en la dirección del eje X esté con coseno y la componente en la dirección del eje Y esté con seno. Entonces debemos medir el ángulo que va de acá para acá. Entonces sería, de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay 180, de aquí a aquí hay 270, entonces más los 45, tendríamos un ángulo de 315 grados, midiéndolo de acá para acá. Eso es para que la componente X esté con coseno y la componente Y esté con seno. Listo. El tercer desplazamiento nos dice que es 280 metros, con un ángulo de 30 grados al este del norte. Es decir, al este del norte. Al este del norte. O sea, yendo al norte, perdón, yendo al este, partiendo del norte. Este es el norte y este es el este. Y eso es con un ángulo de 30 grados. Es decir, que este ángulo de aquí para acá debe ser de 60 grados para que se completen los 90 grados. ¿Ok? Listo. Entonces, ya no vamos a tomar el ángulo de 30 grados, sino de 60 grados para que las X estén con coseno y las Y estén con seno. Listo. En ese orden de ideas vamos a comenzar. A cada desplazamiento le asignamos una letra. Al primer desplazamiento le llamamos el valor A, al segundo B, al tercero C y al último cuarto desplazamiento lo llamamos D. El ejercicio nos dice que el último desplazamiento, esa persona se dirige hacia el origen, al punto donde partió. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que el desplazamiento total va a ser igual a 0. Vamos a colocarlo por aquí. Eso significa que A más B más C y más D va a ser igual a 0. Ese es el desplazamiento total, porque la persona vuelve a partir
desde el punto, desde donde partió, de donde salió. Entonces por eso el desplazamiento total es 0. Entonces el valor de A, entonces vamos a decir que A, vamos allá a con sus componentes. Componente en el eje X, perdón. Componente en X y componente en Y. Entonces, como va hacia el oeste con 180 metros, entonces y va en la dirección de X, entonces eso va menos 180 metros. Menos 180 metros en dirección del eje menos X. Por eso, como va hacia la izquierda, le colocamos el negativo. Como no tiene componentes en el eje Y, entonces esto va a ser 0. Después sigue el vector B. Hay que hallar entonces su componente. Entonces sería, para hallar la componente de un vector sería multiplicarlo por su magnitud y en este caso por el coseno de 315 grados, como habíamos dicho antes. Entonces sería B, sería igual, la magnitud de B es 210 metros por el coseno de 315 grados. Y eso nos da 148.5. Y la componente en la dirección del eje Y sería entonces la magnitud de ese desplazamiento por el seno de 315 grados. Y eso nos da menos 148.5. Menos 148.5. Ahora bien, sigue el vector C. El vector C entonces sería lo mismo. La magnitud de ese vector, que es 280 por el coseno de 60 grados. Y eso nos da 140 metros. Entonces ahora lo mismo. Para hallar la componente en la dirección del eje Y del vector C, sería entonces 280 por el seno de 60 grados. Y eso nos da 242.5. 242.5. El último desplazamiento, que es el vector D, va a ser de la siguiente manera. Va a ser igual a D por el coseno de teta. Y acá va a ser igual a D por el seno de teta. Entonces, si ve, colocamos cada ángulo, cada componente le corresponde el ángulo, el coseno. Cada componente en el eje X le corresponde el coseno y cada componente de Y le corresponde el seno. Entonces así no vamos a tener ningún problema a la hora de trabajar y no nos vamos a confundir. Entonces, dijimos que el desplazamiento total debe ser 0, porque la persona vuelve a su punto de partida. Entonces, vamos a copiar las siguientes ecuaciones. Entonces, 180 metros menos 180 más 148.5 más 140 más d coseno de teta va a ser igual a 0. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación va a ser menos 148.5 más 242.5 más d seno de teta igual a 0. Y esta es la segunda ecuación. Entonces vemos que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Nuestras incógnitas es la magnitud de y su coseno del ángulo. Entonces necesitamos colocar una ecuación en términos de la otra. Entonces vamos a despejar de aquí, en la primera ecuación vamos a despejar d para hallar el ángulo. Entonces,
d coseno de teta, vamos a hacerlo por aquí, d coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? Vamos a pasar este valor al otro lado. Entonces primero lo sumamos. Entonces eso nos da menos 180 más 148.5 más 140. Eso nos da 108.5 en este lado. Si lo pasamos al otro lado, quedaría como menos 108.5. Eso significa que D va a ser igual a menos 108.5 por coseno de teta. Así va a ser D. Entonces ahora D lo metemos en la segunda ecuación. Entonces te quedaría de la siguiente manera. 148.5, vamos a sumar estos dos. 148.5 más 242.5. ¿Cuánto nos da eso? Entonces nos da 148.5 más 242.5. Eso nos da 391. 391 más el valor de D es menos 108.5. O sea que aquí sería menos 108.5 coseno de teta por el seno de teta. Entonces ya lo metimos en la segunda ecuación. Y eso es igual a 0. Entonces sería 391 por menos 108.5 seno sobre coseno me da tangente de teta. Y eso es igual a 0. Listo. Ahora bien, despejamos tangente de teta. Y eso nos da menos 391 sobre menos 108.5. Menos 108.5. Listo. Entonces teta, ¿a qué va a ser igual? $391 es menos 148.5 más 242. Menos 148.5 más 242.5. Perdón, aquí no es 391, sino que es 94. Estamos restando menos 148.5 más 242.5. Esto es 94. Aquí es 94. Aquí es 94. Entonces aquí, como es 94, entonces tangente va a ser igual a menos 94 sobre menos 108.5. Eso me da que teta es igual a 41 grados. Si lo vemos en el plano, ese 41 grados sería así. Medido de acá para acá, partiendo del eje X hacia el eje más Y. Pero como nuestra dirección del vector va hacia acá abajo, va hacia el origen, entonces eso significa que si de aquí a aquí hay 40, de aquí a acá hay otros 41. Perdón, de aquí a aquí hay 41, aquí hay otros 41 grados. O sea que si medimos el ángulo del eje más X al eje más Y, tendríamos que de aquí a aquí hay 90 y de aquí a aquí hay 180. O sea, 180 más 41. Y eso es igual a 221 grados.
O sea que esto es igual a 221 grados. Yendo al sur, partiendo del este. O 41 grados, yendo al sur, partiendo del oeste. Como quiera se puede hacer cualquiera de las dos. Entonces sería 41 grados yendo al sur, partiendo del oeste. Todo depende en la forma en que ustedes lo vean. O 221 grados partiendo del este, yendo al sur, partiendo del este. Ok. Entonces ya tenemos el ángulo. Vamos a utilizar este ángulo, el de 221 grados. Porque lo estamos midiendo del eje más X al eje más Y. Porque todas las X están con el coseno y todas las Y están con el seno. Entonces, ahora bien, vamos a borrar por aquí. Podemos borrar por aquí. Podemos borrar ahí. Y entonces vamos a hallar el vector. Vamos a hallar la magnitud D. Entonces teníamos que D es igual a menos 108.5. Entonces sería D igual a menos 108.5 sobre coseno de 221 grados. ¿Y eso a qué va a ser igual? Vamos a ver. Menos 108.5 sobre coseno de 221. Y eso nos da 144 grados, 144 metros, perdón. O sea que la distancia que hay de aquí hasta acá es de 144 metros. El último desplazamiento tiene una magnitud de 144 metros, con un ángulo de 221 grados, yendo al sur, partiendo del este. Ahora podemos hallar las componentes de este vector, del vector D. Entonces, aquí ya lo tenemos escrito, vamos a borrar aquí. Que D es igual a 144 metros. Entonces, el vector, la componente en la dirección X de D va a ser igual a 144 metros por el coseno de teta. Este caso es 221 grados. Y eso es igual a menos 108.5, menos 108.6 metros. Y D sub Y va a ser igual a la magnitud, 144 por el seno de 221 grados. ¿Y eso a qué va a ser igual? A menos 94.5. Entonces, tenemos ahí las componentes de este vector. Si notamos, son coherentes con el dibujo que tenemos. Aquí, D tiene una componente que va hacia la izquierda y una componente que va hacia abajo. O sea que las dos son negativas. Eso tenemos allí. Si nosotros elevamos estas componentes al cuadrado, también podemos obtener la magnitud. Entonces sería D raíz cuadrada de menos 108.5 al cuadrado más menos 94.5 al cuadrado raíz, y eso es igual a 144 metros. Entonces el último desplazamiento mide 144 metros con un ángulo de 221 grados yendo al sur partiendo del este. Esa es la respuesta, esa es la magnitud y dirección del último desplazamiento. Muchas gracias, espero que les haya gustado.